Queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, soy el pastor Nelson Zavala. Una vez más, en esta ocasión trayendo una poderosa profecía de una historia que en muchas ocasiones la hemos leído en la Biblia, en el libro de Jueces. Esta historia que es de un hombre llamado Pequeño Sol. Tal vez usted ahí no identifique quién es él, pero resulta que ese nombre, Pequeño Sol, es el significado de Sansón. Así es, este hombre nazareo, Sansón, a quien Dios, por el medio del voto, prohibió a que se cortara el cabello, ya que la obediencia mantendría la fuerza de él para librar a Israel de los filisteos. Tome en cuenta que Israel no podía librarse de los filisteos, sus enemigos eternos hasta el día de hoy. Porque ¿quiénes creen que son los filisteos actuales? Sino los palestinos terroristas de Hamás. Filisteo, invasores, eso es lo que son. Porque están en una tierra que nadie se las dio. Ellos a la fuerza queriendo tomar, como la historia lo relata. Israel lo que siempre ha hecho es defenderse y tomar lo que Dios le dio y que por derecho en las escrituras divinas son de Israel. Ahora bien, le voy a dar un breve resumen porque este fin de semana, posiblemente sábado o domingo, cualquiera de los 2 días, voy a hablar sobre este tema: Sansón, fuerza y debilidad. Porque ¿cómo es posible que un hombre que hasta hoy no se ha encontrado, no se ha hallado ni ha habido, y creo que no habrá un hombre tan fuerte como Sansón? Yo le garantizo que si Sansón se enfrentaba a Goliat, Goliat quedaba apachurrado, no quedaba nada. Recuerde que Goliat también filisteo, los eternos enemigos de Israel. Pero veamos detalles. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, dice la Biblia, y vamos a leer juntos, por favor. Aquí tenemos la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza. Tome en cuenta, por eso esta profecía está vinculada con Gaza. Y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. La Biblia nos enseña en el hebreo que él entró a casa de esa mujer. Aquí nos dice se llegó a ella, dándonos a entender de que había una intimidad sexual. Sin embargo, en las traducciones más fieles podemos encontrar que la palabra está vinculada con que entró, con que posó. No sabemos si estuvo o no con ella. Pero aquí hay una similitud con Josué capítulo 2. Cuando los espías entraron a Jericó y posaron y entraron, ¿dónde? A la casa de una mujer ramera. Qué curioso, ¿no le parece? Bueno, en ese tiempo Israel estaba iniciando la conquista de la tierra de Canaán. Y vencieron, conquistaron Jericó. Aquí Sansón es puesto como el libertador de Israel de los filisteos. Él fue juez, durante 20 años. Escuche bien, en el capítulo 15, verso 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Qué tremendo este hombre, ¿eh? No solo era el más fuerte, sino que fue un juez de Israel en el tiempo de los filisteos, en tiempo de guerra, en tiempo de enemigos que acechaban a Israel. Dios permite que este hombre venga en un momento para traer victoria y libertad, pero en una historia generada por traición, debilidad, fortaleza y restauración para obtener la victoria final. Amigos, la Biblia dice en Gaza, ¿dónde estaba? En Gaza. Muy bien, verso 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Mire dónde se pusieron. En las puertas de la ciudad. ¿Para qué?
para que no saliera, para atraparlo. ¿Qué querían hacerle a Sansón? Lo que toda la vida los filisteos le han querido hacer a Israel, matarlos. Leamos. Y dice que toda aquella noche estuvieron a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Calladitos toda la noche hasta que amanezca, parezca y ¡pum! Lo matamos. ¿A qué se le parece esto, amigo mío? ¿Usted cree que avisaron los terroristas? Estaban calladitos y tranquilos hasta que atravesaron. Ahí estaban en las puertas de Gaza, esperando el descuido y entraron ¿a qué? A matar. Pero ahora póngame atención, que estamos hablando en el tiempo de Sansón. Luego hablaremos un poco el 7 de octubre, escúcheme. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, donde estaban congregados todos, imagínense qué espectáculo. Todos ahí esperando para matarlo, aparece Sansón y agarra las puertas. Pero escúcheme, no solo las puertas. Aquí usted puede imaginarse la fuerza que Dios le daba a este hombre. Dice la palabra de Dios que mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares que no eran de madera, eran pilares. Escuche, y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hermanos míos, amigos, Gaza se quedó sin puertas. Escúcheme lo que le digo. Los delincuentes, terroristas, criminales y asesinos. Es que ese es el término. Estos filisteos actuales, palestinos, terroristas de Hamas, Hezbollah y otros más, abrieron una pequeña puerta por donde entraban a trabajar 30,000 hombres todos los días. Había absoluta confianza de parte de Israel. La gran debilidad de Israel fue la confianza. ¿En quiénes? En sus eternos enemigos, hablando espiritualmente. ¿Puede usted confiarse de los enemigos? Yo creo que no, los puede hasta amar, pero no confiar. Ámelo significa dele de comer, dele de beber, como lo hace Israel con todas las poblaciones llamadas palestinas. Les da agua, les da luz. Sí, señor. Averígüelo y verá que estoy diciéndole lo correcto. Pero la historia no termina ahí. Sansón antes había matado a 1,000 filisteos. Fíjese usted la victoria de este hombre con una quijada. Había logrado vencer. Dios dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y entonces Sansón podía vencer. Si el Espíritu de Dios no venía sobre él, no había ningún tipo de victoria. Así que, con respecto a Israel actual, no se trata de la cúpula de hierro ni del sistema láser, sino del Espíritu de Dios que viene sobre su pueblo para que puedan vencer a los filisteos. Ahora, las puertas como una señal profética quedaron abiertas. Y mientras por esas puertecillas de metal, yo estuve ahí al pie de esas puertas. En el último viaje en mayo que hicimos, y ahora en noviembre iremos nuevamente y llevaremos al nuevo grupo a los kibús. Ahí estuvimos por donde pasaron estos terroristas criminales para asesinar gente inocente. Pero las puertas de las que yo le hablo son las puertas más allá de la misma ciudad que quedaron vulnerables porque las arrancó desde sus cimientos Sansón, dejando una profecía establecida. Gaza, un día, si está sin puertas, siendo lo más importante de una ciudad, los muros y las puertas, y si está sin puertas por ahí, van a entrar. Pero esta vez entrará Israel para defenderse, para poder cumplir con la profecía y para que Gaza quede completamente desolada conforme escrito está. Lo que no pudo hacer Israel en ese tiempo lo hizo Sansón. Pero ¿por qué lo pudo hacer? Y voy a tener que repetir este tema que es sumamente importante. Mire, en el capítulo 15 de Jueces dice la palabra de Dios, escuche, y así que vino hasta Lejí,
Verso 14, los filisteos salieron gritando a su encuentro para atacar y matar a Sansón, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos, porque lo habían entregado para que ya no haya problemas y los filisteos los lleven y los maten. Ay, amigo mío, Dios tenía un plan para liberar a Israel y no son los planes de Israel. Porque Judá dijo, no, los de Judá, entrégate, vamos a entregarte, amárralo, sí, está bien. Pero eso no eran los planes de Dios. Los planes de Dios no es que se rinda Israel, sino que se defienda y conquiste. Pero aquí había un libertador y dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y rompió las cuerdas y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Pero escúcheme con atención, Israel nunca va a quedar desamparado, jamás. Fíjese cómo queda después del combate. Dice la palabra de Dios que entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos, los filisteos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, que significa la fuente del que clamó. Amigos, qué historia tan poderosa. Ahora escúcheme con atención, vámonos al 7 de octubre. Puertas abiertas para que Israel pueda entrar. Pero desde el año 2005 se firmó un acuerdo para que Israel no pudiera volver a entrar a Gaza. ¿Cómo pueden ellos haber aceptado eso? Bueno, aquí está ahora las consecuencias y la profecía que Dios le muestra a nuestros hermanos de Israel. Cuando Dios arranca las puertas de un lugar es porque ese lugar le pertenece a Israel. Sansón arrancó las puertas de Gaza porque esa tierra tendría que ser de Israel, como es correcto. Pero en el año 2005 Israel dejó el gobierno y entregó Gaza a los civiles y de manera inmediata el nuevo gobierno fueron los terroristas de Hamás. Y a punta de terrorismo y miedo hicieron lo que hicieron con Gaza, llevarla a la destrucción total. Y pudieron entrar el pueblo de Israel, el Espíritu del Señor, no de Sansón. Sansón fue un instrumento en esa época. Pero el Espíritu de Dios en Israel y en aquellos que le creyeron al Eterno y que proclamaron el nombre del Señor en la batalla. Vea usted a lo largo de los mensajes que la FDI publica y los jóvenes adorando al Señor en el campo de batalla y antes de ir al frente. Vea usted Gaza. ¿Cuál es la última decisión que ha tomado Netanyahu? ¿Y que está de acuerdo Trump? Tomar por completo Gaza. Ahora póngame atención que Gaza está desolada. Se cumple la profecía de Gaza. Pero aquí viene algo impresionante, porque hay un final en la historia de Sansón. Pero en el proceso ocurre que la debilidad grande que tenía Sansón eran las mujeres. Y aparece una mujer llamada Dalila. Una seductora, una mujer traicionera, una mujer terrible y lo peor de todo, un yugo desigual, una mujer filistea. Pero a pesar de eso, en medio de la desobediencia, en medio de la debilidad, Dios se glorifica y toma esto como un propósito y un motivo para poder, o pretexto, porque todo estaba planificado en él, nada hay que él no tenga control, para poder destruir el templo de este Dios falso que ellos tenían, ese famoso Dios Dagón, que se quedó ni en Dragón,
porque se vino abajo todo y murieron cualquier cantidad de gente filistea, los enemigos eternos de Israel. Amigos, nosotros preocupados en que, ay, qué pobrecitos los de aquí o los de allá. Escúchame lo que le digo. Dios es el que está obrando en este tiempo. Usted no sienta placer porque los enemigos de Israel mueran. Usted diga, amén, Señor, tu palabra se cumple, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Ahora dice que aparece Dalila. Pero a medida de que aparece Dalila, también aparecen los príncipes de los filisteos. Capítulo número 16, verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale. ¿Y qué dice el Señor en Mateo 24, 4? Mira que nadie os engañe. Oh, cuidado, mi amado Sansón. El demonio descubre tu debilidad y te engaña. Estoy hablando en el Espíritu de Dios en este día. Cuidado, te engañan, amigo. Iglesia, cuidado, te engañan. Cuidado la debilidad mundana. Cuidado, olvida que tu fortaleza no es el hecho de que seas nazareno y que no te cortes el cabello. Es el hecho de que obedezcas el voto que Dios te ha dado. Y hoy el voto y la promesa es en el nazareno, en Jesucristo Nazareo también, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y las puertas están abiertas para la victoria, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, iglesia, y menos las puertas de Gaza, que fueron arrancadas por Samson. Oh, bendito, con simientes y todo. Qué maravilla, qué poderosa palabra profética que estamos compartiendo en este momento, mis amados hermanos. Pero lamentablemente la presión de Dalila a Israel, la presión de Dalila a Sansón, la presión que ejercen los organismos mundiales a Israel. Y dime, Dalila le dijo a Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Y no le dijo, pero en el verso 16 y en el 15, para ver el contexto, ella le dijo a Sansón, ya el último toque, la última estocada. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Amigo mío, el corazón de un israelita no puede estar en un yugo desigual y con una filistea peor. El corazón de un hombre de Dios tiene que estar con Dios. Por eso es que pagó un precio alto David al perder a su hijo, cuando su corazón, que era un corazón conforme al corazón de Dios, se fue con el corazón de una mujer. Todo tiene consecuencias, y a Sansón, el haber entregado su corazón a esta mujer y quitar el corazón que era con Dios conectado, le costó los ojos. Cuidado, pagamos un precio alto, muy alto, por haber cambiado las cosas que Dios nos ha dado. Amigo mío, aconteció que presionándole, porque ya 3 veces le había dicho, no, mira, lo había engañado. Y mira lo que dice ella, ya me has engañado 3 veces, cuando ella era la engañadora. Así es el diablo, te hace creer que tú eres el que engaña. Y es él el padre de mentira, porque tú tienes la verdad. Y esa verdad está en Cristo, el único fundamento. Y aconteció que presionándole ya cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió toda la verdad. Así que le cortó el cabello a esta mujer y lo ató y gritó en el verso 20, Sansón, los filisteos sobre ti, Israel, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Amigos, un día el Espíritu de Dios se va a retirar de aquí. Y temporalmente se retirará en el proceso del engaño a Israel. Cuando la Dalila espiritual engañe, cuando el espíritu del anticristo engaña a la nación de Israel, el espíritu no va a estar ahí. Y la fuerza y la victoria que tenía Israel se perderá. Hasta que venga el espíritu a través de no un Sansón obediente en este caso, sino de 144,000 liderados primero por los 2 testigos, los 2 olivos enviados por el Señor. Oh, bendita sea la palabra del Eterno. Aquí está el relato bíblico
Y dice la Sagrada Escritura, escuche con atención, a los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, al lugar donde había tenido la victoria, al lugar donde había arrancado los cimientos, al lugar donde había quitado las puertas. Lo meten ciego. Amigo, ¿cuán ciego puede estar un ser humano? ¿Cuánta ceguera puede haber en Israel por causa de que no quieren ver al Mesías? ¿Cuándo les será quitado el velo? ¿Cuándo las vendas? ¿Cuándo volverán a obedecer? ¿Cuándo les crecerá el cabello nuevamente? ¿Cuándo volverán las fuerzas? ¿Cuándo el Espíritu de Dios vendrá a ellos una vez más? Oh, santo. Oh, hermano querido, créame que el dolor que siento es por Israel, pues Pablo mismo dijo que sea yo anatema o apartado por amor a mis hermanos, los de Israel. Ahora escuche el final, porque este fin de semana tendremos una poderosísima palabra de Dios. Dice que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora escuche el clamor de Sansón al final del camino. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice entonces en el verso 23, estamos en el capítulo 16. Los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Y nuestro Dios dice, miren lo que proclamaron, lo que ellos dijeron en el momento del sacrificio: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. No fue ese Dios falso Dagón, fue la desobediencia. La desobediencia siempre nos entrega al enemigo, siempre. Por eso solo la obediencia y el clamor sublime dará la victoria final a Israel. Y dice la bendita palabra de Dios que viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, al famoso Dagón, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Así hablan de Israel, nuestro enemigo, nuestro destruidor. Un solo hombre, si queremos comparar a los 1.000 millones de musulmanes y todas las naciones que están en contra de Israel, Israel es una sola persona. Es como Sansón contra todos ellos. Pero la desobediencia, aunque Israel pueda solo, como si fuera un solo hombre, vencer, si deja de obedecer a Dios, el Espíritu de Dios se retira y pierde. ¿Está usted aquí conectado conmigo? Bendito sea Dios. Concluimos y dice la bendita palabra de Dios que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a Sansón. La alegría en el corazón la sintieron cuando estaban con tragos encima, borrachos. Llamad a Sansón para que nos divierta. Lo tenían como un bufón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Oh, así es como sirven aquellos que niegan a Dios, aquellos que juegan con el mundo y coquetean con el mundo, siguen siendo un juguete, se burlan de ellos porque no ven un hombre de Dios firme. Por eso dice el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Escuche bien, que estamos concluyendo. Dice la palabra de Dios en Jueces 16 que Sansón estaba delante de ellos en el verso 25. Llamaron y los pusieron entre las dos columnas del templo. ¿Se acuerdan de los dos cimientos de las puertas? Ahora los cimientos eran ahí en las columnas del templo. Arrancó los cimientos, arrancó las puertas con la fuerza, porque el Espíritu del Señor estaba en él, sobre él. Y entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Necesitó a un joven para que lo guíe. Oh, jóvenes de Israel, guíen hoy a la fuerza que Dios quiere poner. Guíen a Israel, jóvenes. El Espíritu de Dios quiere venir sobre ustedes.
Acompañen a su pueblo. Ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes son la generación de jóvenes. Adoren al rey. Guíen a Israel. Este joven, este solo joven, mire lo que dice. Es que es importante. Dijo al joven, no a los jóvenes, uno solo. Porque cuando tú tienes a Dios eres uno. Y ese joven lo lleva, lo guía, porque no podía ver Israel. Necesitas a alguien que te guíe a las columnas de ese lugar para que derribes a tus enemigos. Esto es una guerra espiritual, Israel. Bendito Dios. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba: acércame y hazme palpar las columnas, y lo puso ahí y se apoyó sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Hoy Israel sufre un gran escarnio. Pero escuche con atención que el escarnio que viene es mayor, porque no quisieron recibir a Yeshua el Mesías. Viene un escarnio mayor, pero no olviden que por medio de la obediencia vendrá y pasará lo que le voy a leer ahora. Dice la Biblia que entonces clamó Sansón al Señor. Oh, Israel, si tan solo clamaras al Eterno, a Yeshua el Mesías, clama a Él. Y dice que clamó al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Esto es espiritual. Oh Padre, quiero vengarme. En este mundo espiritual, tuya es la venganza. Véngate, Padre, porque perdí la visión y no vi a tu Hijo. Oh Dios, no vi a tu Hijo. Perdí los ojos por estar viendo al mundo, por no entender el día de la visitación de tu Hijo. Perdí la visión. Así que entonces, como el clamor había llegado, la obediencia había vuelto a Sansón y quería recuperar esa comunión con Dios y quería restaurarlo todo. Dice la bendita palabra en el verso 29 que agarró luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Qué es lo que le daba la fuerza a Sansón? ¿El pelo largo? No. El Espíritu de Dios que venía sobre él mientras él mantuviera su voto, su promesa a Dios y no faltara a él. Pero cuando los ojos del ser humano se distraen, cuando tus ojos, Israel, miran para otro lado, por muy atractivo que sea lo que te está llamando la atención, entonces pierdes la visión como Sansón y solo la obediencia y el clamor te hará triunfar y derribar y acabar con tus enemigos. Nos vemos mañana sábado, 11:30 de la mañana hora Ecuador, y el domingo 11:30 de la mañana hora Ecuador. Que el Señor, amigo mío, te bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén.